Contentísima de poder acompañarles y durante este tiempo de celebración, de estar separados en la presencia de Dios, ustedes van a estar trabajando el tema de reset. Y yo creo que ese tema, ese vocablo o esa palabra, no solamente habla de reinicio, también habla de reajuste. Y la vida espiritual necesita mucho reajuste. Uno piensa unas cosas y uno afirma por la fe unas cosas, y de momento cuando esas cosas no se dan, y por más que oraste no recibiste lo que estabas esperando, empiezas a cuestionarte si Dios te ama, si Dios está, si de verdad escucha. ¿Será que me han metido 20 paquetes en la iglesia y las cosas no son como yo creía que eran? Y en ese sentido nos invita el Señor a través de su palabra a ir madurando y creciendo en la fe. Les invito a buscar en la Escritura, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, verso 10. Lucas, capítulo 13, verso 10. Lucas, capítulo 13, verso 10. Dice la palabra del Señor, y leemos a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas capítulo 13 verso 10 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, dice la palabra, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanos, y no en el día de reposo. Entonces el Señor les respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y este relato termina diciendo en el verso 17: al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Padre bueno, Espíritu Santo, en esta hora ministranos, háblanos, consuélanos, abrázanos, Espíritu Santo. Tú conoces la necesidad profunda que hay en nuestras vidas, y hemos llegado hasta este lugar teniendo una expectativa de que los cielos seguirán abiertos en favor nuestro, que tú extenderás tu brazo de misericordia y que hoy tendremos una palabra que nos va a afirmar en ti, en tu verdad, en tu poder, en tu salvación. Háblanos, ministranos, y que tengamos la disposición correcta para que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas. Es por los méritos de tu Hijo amado Jesús que oramos. Amén, amén. Usted puede sentarse sin dejar de alabar y bendecir al Señor. Lucas capítulo 13, verso 10 en adelante. Hay tantos relatos de la Biblia que a mí me encantan, y este es uno que por mucho me fascina, y por más que lo estudio, siempre le encuentro cosas nuevas que ministran profundamente a mi corazón. Y este relato comienza diciendo que Jesucristo estaba en la sinagoga, en el lugar de reunión, un día de reposo, y allí estaba enseñando. Nosotros típicamente cuando vemos acciones particulares de Jesús, damos por hecho que Él tenía estos accesos por su divinidad. Afirmamos que fue 100% divino, pero también 100% humano. Y pensamos, claro, era Jesucristo y Él tenía la autoridad para enseñar en la sinagoga. En los tiempos de Jesús, la sinagoga cumple una función particular. Y el hecho es que no todo el creyente puede ir a Jerusalén, al templo principal, semanalmente a adorar a Dios. Así que las sinagogas vienen a ser estos pequeños grupos de reunión o estas pequeñas células cercanas a Jerusalén para beneficiar semanalmente a aquellos que no pueden llegar hasta Jerusalén y que tengan un espacio donde ir a la presencia de Dios. Y en ese contexto es interesante ver
Primero que nada, que Jesucristo no perdía la oportunidad de estar en la presencia de Dios, no perdía la oportunidad de congregarse. Congregarse, hermanos, es importante. No podemos ser cristianos llaneros solitarios, porque la fe nunca fue diseñada para vivirla de forma individual. La fe es comunitaria. Y cuando yo escucho el testimonio de mi hermano, cuando yo veo lo que Dios está haciendo, cuando yo escucho la palabra, yo escucho las enseñanzas, yo voy formándome, yo voy creciendo, yo voy madurando, yo voy desarrollándome. Y mire, si era importante para Jesucristo este asunto, que en Lucas capítulo 4, cuando se nos habla acerca de los inicios del ministerio de Jesucristo, es interesante que en aquel momento él estaba en una sinagoga en Nazaret. Y estando en esa sinagoga, dice la palabra que era su costumbre ir al lugar de reunión. Pero esa costumbre no se da en el vacío. A veces nosotros pensamos que estas cosas son por arte de magia. Hay padres que no trabajan, no apoyan y no lideran este asunto de que sus hijos se acerquen a la presencia de Dios. Y luego de que el palo está doblado, quieren que nosotros los líderes hagamos milagros con el chamaquito o la chamaquita, que tristemente desde sus inicios en el hogar no fue impulsado a buscar de la presencia de Dios. Puede ser que el nene te salga rebelde y no quiere ir al culto, pero no se manda, tú lo vas a traer. No hay nada mejor que estar en la presencia de Dios. Hay padres que tienen los hijos pequeñitos todavía y entonces dicen, ay, pero es que los nenes chavan un montón y no me dejan atender. Pues mira, sí, los niños fastidian un montón, pero es parte de su naturaleza. Y usted también fastidió un montón y aquí está. Y tuvimos paciencia también con usted. Yo soy nacida y criada en el Evangelio y desde pequeña sentí que Dios me estaba llamando. Yo tuve una experiencia que me marcó a la edad de 7, 8 años. Pero antes de eso ya yo sentía que Dios me estaba llamando. Y en un momento dado, yo me acuerdo, tendría entre 4 o 5 años, yo me escapé de mi casa. Y la familia, volviéndose loca, ¿dónde podría estar Aida? Para darse cuenta finalmente que vivíamos cerca de la iglesia. Había cruzado la calle y me había ido sola a un servicio de oración. Allí me encontraron, en la casa de Dios. Y yo llegaba a la iglesia, no dejaba las Barbie, no dejaba los juegos de mesa. Yo me llevaba todos los juguetes, me tiraba en el piso a jugar. Pero yo estaba pendiente a todo lo que contaban los adultos y todos los testimonios. Y los bochinches que también se zafaban por el lado, yo me los escuchaba. Porque los niños son esponjas. Y los niños están recibiendo de todo. Y nunca es pérdida de tiempo la semilla que se va sembrando en el corazón de los niños. Mi hermana y yo nos escondíamos detrás de los adultos para levantar las manos y alabar a Dios. Porque sentíamos que Dios nos estaba llamando también en la niñez. Entonces contaba en el primer servicio que estaba esta señora que siempre se volteaba y nos miraba. Y entonces nosotras ahí bien enfocadas, alabando a Dios, y la señora bien presentada porque incomodaba un montón. Ay, qué nenas lindas, miran cómo alaban a Dios. Señora, vírese, no se meta, no sea presentada. Vírese y alabe usted a Dios. Nosotras estamos en nuestra alabanza, no nos interrumpa. Entonces ya nosotras nos estábamos avergonzando de que nos estuvieran diciendo que qué linda. Entonces con mi hermana yo hice un plan. Y el plan era que le íbamos a arrancar las manos a las Barbies y las íbamos a llevar al culto, y cuando el pastor dijera levanten las manos y alaben a Dios, pues para que no nos vieran levantábamos las manitas de las Barbies. Yo sé que ese relato es medio charro, pero era lo más inteligente que se le podía ocurrir a una nena de 4 años para resolver aquella situación, porque yo quería seguir alabando a Dios. La cuestión es que siempre va a dar dividendos llevar a los más jóvenes a la presencia de Dios. Esa semilla tarde que temprano va a germinar. No pienses que es pérdida de tiempo. Dios está tratando con tus hijos y con tus hijas. Aleluya. Y eso no se da en el vacío. En la experiencia de Jesús, sus padres desde pequeños le llevaban al templo. Imagínense que en algún momento se les perdió. Y la respuesta de él fue que en los negocios de su padre le convenía estar. Así que Jesucristo ha sido formado, Jesucristo ha sido educado en ese aspecto, y en este momento en Lucas capítulo 13 verso 10, él está en esta sinagoga enseñando. Y en la época era común que hubiese en la sinagoga una dinámica similar a la que nosotros tenemos en nuestros cultos. Había lectura de los salmos, lectura de los profetas, lectura de la ley, habían cánticos, momentos de oración. Y había una enseñanza, una lección particular ese día. Y si entre el público había gente que podía aportar a esa enseñanza, se le permitía a la gente hacerlo. Y en medio de ese contexto, Jesucristo es que está enseñando, no es algo particular.
Cualquiera que tuviese algo importante que comunicar podía hacerlo. Así que Jesucristo, en medio de su enseñanza, dice la palabra que ve algo, se percata de una situación importante. Hemos perdido la capacidad de ver. Ese Jesucristo de ver, ese ver de Jesucristo no es un ver por encima, es una observación profunda. Nosotros vivimos tan ajorados y estamos tan pendientes a nuestra propia crisis y nuestra propia situación que se nos olvida que hay gente que quizás lo está pasando peor que nosotros, porque aunque tú y yo estemos en prueba, nosotros tenemos una esperanza viva y eficaz, una esperanza que no avergüenza. Nosotros tenemos a quien clamar y nuestro Dios responde, a alguien que pueda alabar a Dios, aleluya. Entonces esa es la diferencia. Hay un mundo que no discierne entre su mano izquierda y derecha, pero tú y yo sí. Y hemos perdido esa capacidad, hemos perdido la capacidad del asombro. Hemos perdido la capacidad de tener expectativa. Llegamos a la iglesia por llegar, pero no venimos con hambre y con deseo de que Dios realmente nos hable, de que Dios nos ministre. Yo siempre tengo tanta expectativa en la palabra, en los cánticos, en todo el servicio, pero sobre todo en la exposición de la palabra. Eso a mí me deleita, eso a mí me llena. Y que me hagan ver de Dios cosas que no había quizás considerado o contemplado. Mi espíritu se regocija, me siento llena para ir a enfrentar los retos que esta próxima semana me pueda tener. Así que Jesucristo está en esa dinámica, Él ve algo particular, es un ver que observa con profundidad. ¿Y qué ve Jesús? Jesús, en medio de la enseñanza, ve a una mujer encorvada. Una mujer que hace 18 años está padeciendo de una enfermedad. Y mire si es importante este asunto de la observación, que hemos perdido esa gran capacidad. En el 2007 se hizo viral en las redes sociales esta noticia de esta azafata de Alaska Airlines. Y dice el reportaje que cuando el avión ya iba en su curso, esta mujer empezó pasillo por pasillo o por fila de cada asiento a repartir lo que ahora en día reparten en los aviones. ¿Se acuerdan de ese maravilloso tiempo de chicken or lasaña? Eso no va a volver, hermanos. Hemos adelantado en muchas cosas, tenemos tremendas aplicaciones, tremenda tecnología, pero hoy en día nos dan unas galletitas tecatas y para colmo te las quieren cobrar. Entonces, el refresco, hermanos, es una falta de respeto. Eso que la Coca-Cola tú me la quieras dividir con el que está al lado, que para colmo no lo conozco, dame esa azúcar completa para acá, para el sistema, no me vengas a compartir la Coca-Cola. Eso es una falta de respeto. Pero la cuestión es que la mujer, hay 2 o 3 que le gusta la Coca-Cola, se les notó la costura. Bueno, pues la cuestión es que la mujer empezó a repartir lo que hoy en día se reparte, y en esta fila de asientos en particular se percató que estaba este hombre muy bien vestido, perfumado, un hombre muy mayor de edad, con una muchachita adolescente, tendría aproximadamente 16 años. Ella no estaba bien vestida, no estaba bien peinada, se veía sucia, su ropa estaba también rota. Cuando la azafata intentaba hablar con la joven, el hombre rápido respondía por ella y la muchacha no hacía contacto visual. Y eso es muy extraño en las relaciones interpersonales, en las relaciones sociales. Usted mira a los ojos, a la cara, a la persona con la cual usted está hablando, a menos que haya algún problema de desarrollo o cognitivo. Fuera de eso, es bastante extraño que usted no haga contacto visual con esa otra persona que es parte de la comunicación. La cuestión es que la azafata echó el ojo a la situación, siguió haciendo su trabajo y en un momento dado la joven se paró y fue al baño. Y la azafata entró luego que ella salió y la joven había dejado en una servilleta escrito que estaba en peligro y necesitaba ayuda. La azafata se puso en contacto con el capitán y cuando el avión aterrizó, ya la policía estaba en el lugar. A esta joven la habían raptado de su país de origen y la estaban llevando a ser parte de un tráfico sexual. Estamos hablando de vida o muerte, estamos hablando de gente que está teniendo pensamientos que no deben tener. Estamos hablando de que tenemos una palabra viva y eficaz, de que podemos hacer mucho más, pero hemos perdido la capacidad de observar y de dolernos con lo que está viviendo el otro. Estamos demasiado sumergidos en nuestras propias crisis, en nuestras propias luchas, que eso es parte del egoísmo humano. La cuestión es que dice la Escritura, Jesús no solamente la vio, después de eso la llamó. Y es importante que tengamos una acción después que hemos visto una necesidad. ¿Qué yo puedo hacer?
A lo mejor no puedo darte dinero porque no estoy en una posición económica buena, pero te puedo acompañar, te puedo llamar, te puedo enviar un mensaje de texto, puedo estar pendiente de ti. A veces lo que la gente necesita es un abrazo, a veces lo que la gente necesita es ser escuchados, a veces lo que la gente necesita es justamente lo que Jesucristo ha hecho con esta mujer, que alguien nos vea, que alguien se dé cuenta de mi necesidad y me quiera acompañar en mi dolor. Iglesia, Jesús te llamó a eso. Jesús la vio, no se queda solamente en verla. Porque a veces vemos las cosas y en vez de ir donde la persona a ayudarle, ¿te diste cuenta que fulana parece que le pasó un camión por encima? ¿Sabes? A lo mejor fulana la está pasando mal. No se trata de ir a hablar a las espaldas de fulana. Se trata de ver cómo podemos ayudarle. Y Jesús la vio, Jesús la llamó y luego de eso Jesús declara una palabra de sanidad sobre ella. Jesús le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y posterior a eso fue que la tocó y oró por ella. Fíjese que Jesús no hace el orden típico que tenemos en nuestras iglesias. Rompe con ese molde. Sabemos que el Nuevo Testamento nos dice que si hay enfermos en medio nuestro, se llamen a los ancianos entonces ungen a esa persona y oran por ella. Pero Jesús no sigue esos parámetros. Jesús la vio, Jesús la llamó, declaró palabra de sanidad, la tocó y luego de esto esta mujer fue sana. Ese toque de Jesús es importantísimo. Ese toque de Jesús es un toque escandaloso para la época. No se ve bien que un hombre, y más de la talla de Jesucristo, toque a una mujer públicamente. Eso es por un lado. Por otro lado, en la época, los creyentes que son recalcitrantes, fanáticos, piensan que si tú vives un nivel de prueba como la que está viviendo esta mujer es porque algo tú hiciste. En algo tú fallaste, en algo tú pecaste, mamita. Tú le abriste la puerta al diablo. ¿Tú sabes lo que es estar enfermo y que la gente te juzgue porque tú hiciste algo mal? Estar viviendo un momento de prueba y que en adición a la carga que esa persona lleva, tú le hagas sentir que es que estás lejos de Dios y entonces por eso Dios te está castigando y Dios se ha olvidado de ti, Dios no te ama. O sea, psicológicamente, ¿qué daño tú le estás haciendo a esa persona? Jesucristo la toca, rompe con los parámetros de la época. Ese toque es importante. Miren, en nuestras comunidades de fe tenemos gente que por diferentes experiencias de vida no les gusta este asunto de los besos, los abrazos y que los toquen. Hay gente que tuvo carencia en la niñez en ese aspecto y entonces son medio renuentes para ese tipo de acciones. Hay gente que se amarga cuando el predicador dice: salude a 3 personas a su lado y diga: ay no, ay no. Se ríen porque lo han pensado. Yo también lo he pensado. O dígale a 3 que están a su lado y ahí usted desearía tener un banco para usted solo. Ay, yo de ahora en adelante voy a cargar un banco para mí y lo pongo en una esquina y ya. Entonces hay gente que no quiere saludar, hay gente que no le gusta que lo besen, que lo abracen. Pero esa gente que es reacia a ese tipo de expresiones de amor, cuando usted lo hace, son los primeros que se derriten. Porque en ocasiones lo que estamos gritando es todo lo contrario. Estoy falto de amor, estoy falto de cariño. Ese abrazo te da identidad. Ese abrazo te dice que eres bienvenido. Ese abrazo te dice que no te estoy juzgando, que te recibo, que te amo, que eres parte de nosotros y que Dios te ama a ti también. Alguien puede aplaudir a Cristo, aleluya. El contacto físico es importante, con respeto, claro está, pero es importante. Te hace sentir parte de un sitio. Y Jesucristo toca a esta mujer. Esta mujer lleva 18 años, que muy probablemente su comunidad, que es una comunidad muy religiosa, muy fanática, deben haberle sacado el cuerpo. Esta mujer no sabe lo que es un toque físico, no sabe lo que es un abrazo. Esta mujer en términos sociales está excluida, en términos económicos y culturales y religiosos se vive afectada. Pero Jesucristo la ve como alguien amado por Dios, como alguien que tiene una necesidad y Jesucristo fue y la tocó. Y es bien interesante, hermanos, que no solamente la toca y declara palabra de sanidad, sino que esa ligadura y esa enfermedad se rompe. Y seguido a eso, dice la Escritura, que esta mujer comenzó a alabar a Dios. ¿Cómo es posible ante un escenario como ese quedarte callado? No es posible, no hay manera. Llevas 18 años encorvada. En la época probablemente lo que se vive es hasta 40 años. Esa es la edad promedio. Esta mujer lleva casi la mitad de su vida con una condición física
incómoda. Esta mujer no puede hacer contacto visual, esta mujer está presionando todo el tiempo con esta posición corporal órganos importantes de su cuerpo. Es una incomodidad en todos los aspectos, en todos los sentidos. Lleva mucho tiempo en esta posición corporal. Y bien interesante, Jesucristo la sana y esta mujer comienza a dar gloria a Dios. Es bien fácil notar la gente que tiene pasión por Cristo. No hay que obligarlos a hacer nada. Ven la necesidad y salen corriendo aunque el líder no se las pida. El que tiene pasión por Cristo todo el tiempo está pensando, ¿qué más yo puedo hacer? ¿Y cómo yo puedo poner mis recursos, mis dones, mis talentos en las manos de Dios? ¿Cómo puedo alcanzar más gente para Cristo? El que tiene pasión por Dios y gratitud por lo que Dios ha hecho en su vida, no hay que decirle aplaude a Cristo, alaba a Dios. Tiene una alabanza continua en sus labios porque sabe de dónde Dios le sacó. ¡Aleluya! Esta mujer comenzó a alabar a Dios. Hace como 1 año y medio estaba en una iglesia en Fajardo y hablaba acerca de la oración, de la gratitud, de la alabanza. Y de la nada esta señora se puso en pie y extendió los brazos y dijo, gloria a Dios. Lo primero que pensé fue, qué cafronda, pero la verdad que está agradecida de Dios. Yo dije, qué bueno, qué bueno, qué bueno que nadie la calle. Ella está gozosa porque el Señor ha hecho una obra en su vida. Y aquellos que están agradecidos de Dios saben que humanamente no hay más nada que hacer que levantar nuestras manos y rendir alabanza al Dios que nos salvó. ¡Aleluya! Y en un escenario que da tanta alegría, es imposible no unirte al testimonio de victoria de tu hermano. Digo, aunque el testimonio no sea mío, a mí me da gozo el hecho de ver cómo Dios bendice y contesta las peticiones de muchos de nuestros hermanos. Y uno se llena de gozo, uno afirma la fe, uno afirma que Dios es real, uno va madurando en la palabra. Pero uno tiene que madurar en este aspecto, hermano. Porque a veces vivimos un poco decepcionados de los hermanos en la fe y de nuestra comunidad de fe, cuando vemos que la gente no entiende las cosas como nosotros las entendemos. Y cuando la gente no celebra en la magnitud que nosotros estamos celebrando. Y hay que madurar. Usted es el que sabe el precio que pagó. Usted es el que llevaba tiempo orando. No todo el mundo lo entiende, no todo el mundo lo va a celebrar, a todo el mundo le va a dar alegría. Hay un texto en Génesis, cuando se habla de que Sara ya tiene el hijo de la promesa en sus manos. Ella dice, el que oiga esto se reirá conmigo. ¿Recuerda ese texto? Pues en la traducción original no se sabe si ese texto quiere decir que se ríen con ella o que se ríen de ella. Porque recuerden que Sara ya era una mujer entrada en años y puede ser que para muchas personas en vez de ser una bendición fuera una burla. Es interesante que el texto nos dé esa amplitud. Porque ¿qué quiere decir? ¿Usted va a dejar de celebrar la bendición y la victoria de Dios porque más nadie lo entienda? Ay, no, tenemos que aprender a celebrar las victorias. Llevamos tiempo orando, llevamos tiempo esperando y cuando vemos el milagro al día siguiente buscamos la próxima depresión. Ay, no, hermanos, tenemos un problema de salud mental, busquemos ayuda. Entonces Dios habló, Dios bendijo. Mire, goce eso por mucho tiempo. Si fueron años de lucha, gócelo por años. Y cuando el enemigo venga a afligirle, comience usted a hacer una lista de las bendiciones, de cómo Dios se ha glorificado, de cómo Dios le ha hablado. ¡Aleluya! Y esta mujer no deja de alabar a Dios. Pero en medio de ese escenario que nos parece lleno de alegría y lleno de victoria, está el principal de la sinagoga que se molesta por lo que Jesús acaba de hacer. ¿Y cómo se molesta con Jesucristo y no se atreve a meterle manos a Jesús? Porque en la época se sabe que Jesús tiene la lengua afilada. En mi barrio dicen que el mono sabe el palo que trepa. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Le metió las manos a Jesús? No. Dice que tiró un aguacero para todos los presentes. Y dijo, 6 días hay. Vengan a buscar su milagrito en esos días y no en el día de reposo. Entonces Jesús le dio una respuesta buenísima. Pero me gustaría analizar un poquito el perfil del líder de la sinagoga, que se parece un poco al perfil de nosotros.
Porque muchos de nosotros, por mucho tiempo que no nos hemos dado cuenta, tenemos un estilo de personalidad pasivo-agresivo. ¿Qué hace el pasivo-agresivo? Te dice un chiste y tú te ríes de boba y lo que te está es quemando, pero tú ni te das cuenta. ¿Qué hace el pasivo-agresivo? Él va derrotándote con comentarios, con indirectas. ¿Qué hace el pasivo-agresivo? No tiene las agallas, no tiene la madurez ni las herramientas, a lo mejor ni se ha dado cuenta, para enfrentarte de forma asertiva y decirte, mira, no me gustó este comentario, o no me gustó cómo se hizo esto, aquello, lo otro. Hay gente que vive todo el tiempo tirando indirectas. Mira, a mí me dio mucha gracia el Día de Veterano el año pasado, un estatus que vi. Felicito también a todos los veteranos de las redes sociales con sus luchas imaginarias, porque mira que hay gente que tiene, estos son veteranos de guerra, ¿sabes? También, sí, unas luchas ahí, tiran indirectas y uno dice, ay bendito, ¿qué le pasará a este o a esta otra vez? Pues mire, el líder de la sinagoga muestra una personalidad, un estilo de personalidad pasivo-agresivo. Si usted como adulto y no le gusta algo y usted vira los ojos, usted es pasivo-agresivo. Si usted vira la boca, si usted hace chistes con sarcasmo, con ironía, esperando que el otro se dé cuenta, aparte que está perdiendo su tiempo. Digo, por lo menos si usted hace eso conmigo, usted pierde su tiempo. La primera yo no me voy a dar cuenta porque no soy acompleja, no es que sea morona, o sea, me voy a dar cuenta en algún momento. Pero de la primera no me voy a dar cuenta porque yo no me estoy afligiendo por todo, ni me tomo todo a pecho. O sea, yo digo, bueno, tuvo un día malo. Bueno, fue que se peleó con alguien, fue que se desquitó conmigo, aunque yo no tenía culpa. Pero yo no lo tomo a nivel personal. Entonces, si usted quiere que la persona se dé cuenta, usted tiene que hablar directamente. Si usted quiere, ¿verdad?, que la relación mejore, que mejoren los entornos de trabajo, mejoren los entornos en la iglesia, usted tiene que sentarse y de forma asertiva decir lo que le incomoda y lo que no le está gustando. Fíjese que a veces hemos estado en reuniones en la iglesia y entonces allá el líder o algún hermano hizo comentarios, hizo chistes y usted hasta se rió muchísimo. Y allá usted se montó en su carro y fue a guiar y llegó al primer semáforo y todavía usted se está riendo y la luz ya está roja. Usted se detiene y dice, adiós, y me dijo bruta, ahora que... Pasivo-agresivo, el pasivo-agresivo hace eso, no va directo. Pero como Jesucristo no tenía una personalidad pasivo-agresiva, Jesucristo se volteó y le habló a él. Y todos hemos vivido esa experiencia, inclusive hasta en las iglesias. De momento un líder, un pastor que llegó virado por alguna situación y allá zumbó un regaño y un aguacero. Y usted se quedó pasmado. Y usted va al parking y salió enchumbado. Usted va mojado para su casa. Y en el parking tú tienes siempre a alguien de confianza. Tú dices, hermana, ¿qué pasó ahí? Y la hermana dice, yo no sé, pero voy a averiguar, yo te averiguo. Y entonces después uno averigua. Y cuando uno se entera de lo que pasó, la persona que causó la situación ni siquiera estaba en el culto ese día. Y entonces todos hemos vivido esa experiencia de ser pasivos o agresivos. Lo bueno es darse cuenta y cortar con ese estilo de personalidad que es de los adolescentes y de los niños, no de los adultos, no de las personas maduras. La cuestión es que Jesucristo no es pasivo-agresivo y Jesucristo se voltea y le dice a él, hipócrita, ustedes tienen bueyes, ustedes tienen asnos y el día de reposo ustedes los desatan para que vayan a beber agua, para que vayan a comer y a hacer sus necesidades. Y seguido a eso, Jesucristo dijo, y a esta hija de Abraham, Dios le plujo sanarla en el día de reposo. Le dice hija de Abraham, le da una categoría diferente a la que su época le hubiese dado. Jesucristo le devuelve la dignidad a esta mujer que la enfermedad, que el pecado y el mundo le ha querido quitar. La llama hija de Abraham. Y le dice, se supone que nos gocemos porque esta mujer llevaba 18 años atada por una enfermedad y hoy Dios la ha querido sanar, aleluya. Ella es hija de Abraham. Y este relato es súper importante. Dios nos está dando una enseñanza a ese líder religioso y a todos nosotros que nos creemos tener siempre las instrucciones y las directrices de Dios y pensamos que estamos agarrados de su cota de justicia y que siempre es como nosotros decimos y pensamos. Y tenemos una estructura de la cual no queremos salir. Y Dios está rompiendo a través de este texto bíblico las estructuras de la época y las nuestras también. Jesucristo le está diciendo a esta gente,
el valor del ser humano siempre está por encima de las reglas, de las normas, de las tradiciones. Jesucristo mismo dijo que el sábado fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del sábado. Nuestras herramientas para efectuar nuestros servicios no son más importantes que la gente. No somos esclavos del día de reposo. El reposo es para servirnos a nosotros, para tener un espacio, para estar en la presencia de Dios, pero no es más importante que el valor del ser humano. Jesucristo le dice a esta gente: hipócritas, ustedes también trabajan de diferentes formas el día de reposo. Y hay gente que es así, que en términos espirituales son bien cuadrados. Y entonces están buscándole siempre las faltas a los demás, pero lo de ellos lo mantienen en secreto. Pero lo de ellos lo guardan. Se meten con los hijos ajenos, pero a sus hijos nunca los podemos tocar. Yo tenía un pastor que me decía: cuídate de los líderes y predicadores que nunca hablan de sus aflicciones ni de sus luchas. Ese predicador que siempre se presenta perfecto, que no tiene luchas, que no tiene dificultades, a mí no me ministra, porque yo digo, este es un Superman, yo no llego allá. A mí me llena saber que hay líderes y gente de Dios que aún con sus dificultades, aún con sus luchas, han decidido confiar en Dios y Dios en su gracia les ha bendecido, aleluya. Alguien que pueda aplaudir a Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Jesús le dijo a esta gente: hipócritas. Y somos hipócritas, hermanos, cuando le pedimos a los demás que hagan cosas que nosotros mismos no hacemos. Y cuando esperamos que los líderes hagan cosas que tampoco nosotros hacemos. Somos hipócritas cuando señalamos la paja en el ojo ajeno y hay una viga que se sale de nuestro ojo. Somos hipócritas. Jesucristo nos está diciendo que el valor del ser humano va por encima de las reglas, de la tradición, de la religión. Ustedes saben que yo trabajé un tiempo la Discípulos de Cristo de Vega Alta. Y poco antes de que comenzara la pandemia, estrenamos, entre las cosas que yo tenía que hacer, yo tenía que reestructurar el área de educación cristiana, que esa es mi experiencia profesional. Y empezamos un proyecto educativo súper genial y se estaba llenando de niños, estaba bien chévere. La cuestión es que este domingo en particular llega este jovencito de 9 años. Él nunca había venido a la iglesia, su familia tampoco. Cuando él entra, tratamos de ubicarlo en un salón, pero él no quería coger ninguna clase. Y Jeremías me dijo: lo mandamos con los papás otra vez para la nave. Y yo le dije: no, déjalo acá, porque yo quiero que se enamoren los niños del proyecto. Si él quiere seguir como una colita detrás de nosotros, pues que siga y nos ayuda a supervisar. Pues así lo hicimos, el nene estaba contento, no paraba de hablar, parece que en la casa no lo dejaban hablar, ya me tenía mareada. Entonces, yo tratando de concentrarme en el trabajo y él hablando. Pues en el salón donde estábamos teníamos un canasto de básquet y unas bolas hechas como con el material que se fabrican los peluches. Cuestión de que cuando cayera al piso no hiciera ruido. Y le dije a Jeremías, dile al nene si quiere jugar básquet y se entretienen en eso un ratito. ¿Tú crees que él quiera? Me preguntó Jeremías. Yo le dije: bueno, pregúntale. La cuestión es que el nene quiso y empezaron los dos a jugar. Yo tengo videos y fotos de ese momento. El nene estuvo un rato jugando con Jeremías y en una tira la bola para un lado, sale corriendo, abraza a Jeremías y le dice: gracias por jugar conmigo. Mi papá nunca tiene tiempo para hacer esto. Nos mató. Y me acuerdo que lloramos en ese momento y cada vez que nos acordamos del relato nos conmueve. La escuela bíblica de ese niño ese día fue el juego de básquet. Dios le mostró que aunque su padre terrenal no tiene tiempo para él, su padre celestial sí se ocupa de sus necesidades. Alguien que aplauda a Dios. Las reglas no van por encima de la necesidad de la gente. Y a veces hay que romper un poco las reglas para beneficiar y ayudar en las necesidades que la gente tiene. Hay un relato que dice de un hombre que después que su esposa por mucho tiempo oró por él para que viniese a los pies de Jesucristo, el hombre accedió a ir a un culto de oración con ella. Pues cuando entró a la iglesia se le olvidó apagar el celular y le sonó el celular en medio de la prédica del pastor. Y a la verdad que ¿a quién no le ha pasado eso? Yo era asistente pastoral en una iglesia en Trujillo Alto y estaba presidiendo, llevando las devociones junto a una joven y mi cartera y la de ella estaban en el mismo medio del altar.
y mi celular empezó a sonar. Y yo dije, yo no voy a pasar esta vergüenza. Y yo le hacía a ella como que, chica, y entonces todo el mundo creyó que fue ella. No, porque es un momento, hermano. No, hermanos, eso es un momento súper vergonzoso. No, apague el celular porque todo el mundo te mira. Sí, apáguelo. Pues la cuestión es que dice el relato que sonó el celular del hombre y entonces la esposa lo regañó. Y allá apareció un ujier y un diácono y también lo regañaron. Y el pastor desde el altar en su sermón le tiró una indirecta. El hombre era bien tímido, salió nervioso del servicio. Dice que iba en el carro y la esposa también iba con la cantaleta hasta la casa. Dejó a la esposa en la casa y regresó al bar que él frecuentaba todas las noches. Pidió una bebida y dice que estaba nervioso, viró el trago y el mesero le dijo, tranquilo, yo limpio eso. Dice que apareció la gerente del lugar, le dio un abrazo y le dijo, muchacho, tranquilo, ¿quién no se equivoca? ¿Quién no comete un error? Y el relato termina diciendo que desde esa noche el hombre nunca más dejó de frecuentar el bar porque en ese lugar recibió el amor que le negaron en la iglesia. Y aunque esto es un relato ficticio, hay mucha gente que ese es su testimonio de vida, que fueron a una iglesia y los maltrataron. Yo escuchaba a estos padres hace poco hablar de que sus hijos sufrieron de bullying en una iglesia. Y yo sufrí de bullying también en la juventud y en la adolescencia en una iglesia donde nos congregábamos como familia. Y eso no debe pasar, porque este debe ser un lugar seguro. Debe ser un lugar de amor, debe ser un lugar donde nos veamos iguales, donde nos veamos como Jesucristo nos ve. Todos tenemos derechos, todos somos amados y todos somos importantes para Dios. Alguien que aplauda a Cristo, aleluya. Eso no debe pasar. Y es bien interesante que Jesucristo nos muestra en este relato el valor del ser humano. Y este relato es importantísimo porque fíjese que a punto de culminar habla acerca de que en el lugar habían dos grupos que estaban presenciando todo lo que Jesús estaba diciendo y haciendo. Había un grupo que se avergonzaba por las palabras de Jesús porque tal parece que pensaban igual que el líder de la sinagoga. Y déjeme decirle que el líder de la sinagoga no es un villano en esta historia, no es una persona mala. El líder de la sinagoga es como usted y como yo, que nos enseñaron un montón de reglas y que amar a Dios implicaba estar todo el tiempo concentrado en las normas, olvidando el beneficio que le podemos dar y el alivio que le podemos dar a la gente que sufre. Y siempre pensábamos que era más importante el orden. Yo no estoy diciendo que ahora vamos a ser unos desordenados. Yo estoy diciendo que hay que reajustar la fe y dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, porque el discernimiento nos va a ayudar a ser efectivos. La obra del Espíritu Santo no la podemos controlar. Alguien que alabe a Dios, aleluya. Había un grupo que se avergonzaba por las palabras de Jesús, porque tal parece que eran rígidos de pensamiento como el líder de la sinagoga. Un aspecto importante en la salud mental es ser flexible. No todo se puede controlar en la vida. Y los aspectos espirituales mucho menos. Y hoy estamos hablando de reajuste. Hoy estamos hablando de reaprender. Y yo creo que la gente de esta época estaba aprendiendo una lección que quizás no habían pensado ni considerado. Pero allí también había un segundo grupo. Y era el segundo grupo que le daba alegría por lo que Jesús estaba haciendo. Probablemente ese segundo grupo se había visto afectado por este líder de la sinagoga, porque es muy buena gente, pero es muy rígido, es cuadrado. Hay gente que parte pero no dobla. Eso yo he escuchado por ahí. Sí, hay gente que es bien rígida y no saben fluir. Y este grupo está contento porque probablemente muchas veces vivieron situaciones como la que acaba de vivir la mujer encorvada. Y dicen, ay, qué bueno, por fin que alguien puso en su sitio a este hombre. Y usted y yo hemos tenido situaciones en donde quizás somos más juiciosos y calmados, pero hay una persona que nos viene sacando el monstruo, pero no nos atrevemos a decirle nada. Pero aparece un loco que no le importa nada y ese loco lo pone de vuelta y media y usted por dentro dice, ay, qué bueno, porque eso era lo que yo quería hacer, pero no me atrevía. Qué bueno. Ustedes saben que hace algunos años yo he trabajado en diferentes emisoras de radio cristianas. Y recuerdo que produciendo y conduciendo un programa radial, todas las semanas recibíamos a este recurso, que era un recurso pesadito, era difícil de llevar, de sobrellevar. Pero ustedes que me conoce el pastor,
Jeremías y yo en el liderato somos llevaderos, porque no hay manera de liderar si tú eres rígido, te vuelves loco. Somos llevaderos, somos pacientes, misericordiosos con la gente y entendemos los entornos de donde la gente viene. Pero este día en particular, cuando yo lo vi entrar, yo también estaba con el moño virado y yo dije, ay Dios mío, que hoy no venga con sus cosas porque lo pongo en su sitio. Fino y elegante, ¿ve? Usted no tiene que ponerse cafre, usted con finura, con elegancia, no se doble una uña postiza jamás, no, ni pierde una pestaña tampoco. Y entonces el hombre, dicho y hecho, empezamos el segmento y me empezó a agredir en vivo. Hicimos un phoner, que es una dinámica en donde se plantea un tema y la gente llama y aporta. De momento entra esta llamada de este señor que quiere aportar a lo que se está hablando y este recurso empieza a bromearlo, a ridiculizarlo. El hombre que estaba por teléfono dijo, un momentito, me para el relajo. Usted es un charlatán. Usted tiene que aprender de la hermana Aida Mota, que es una mujer de Dios. Yo me quedé... Pues yo estoy manejando el programa, yo no puedo ahora hacer otra cosa que no sea mantener el orden. Entonces le hago un gesto al técnico para que cierre la llamada y digo al aire, agradecemos al hermano que acaba de hacer su aportación, pero este no es el tono ni la manera en que queremos conducir el segmento, así que las próximas llamadas más cordura. Pero por dentro yo estaba bailando la Macarena. ¡Qué bueno por Cafre! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí. Sí. Porque vas a aplastar la gente que te bendice. Porque vas a aplastar la gente que no te ha herido. Porque vas a sangrar sobre la gente que no te ha hecho daño. Trabaja tu dolor, pero no podemos todo el tiempo estar soportando tu inmadurez. Reset, reajuste, reinicio. Dios nos está invitando a madurar. Dios nos está invitando a crecer. Yo no sé si usted se ha percatado en este relato, pero yo creo que de las cosas más interesantes es que esta mujer nunca pidió ser sana. Es un asunto libre y voluntario de Jesús. Y esto no se da en el vacío. No es la única vez que sucede en la Biblia. Tengo un amigo pastor que dice, cuando el sabio señala la luna, el bobo mira el dedo. Y eso lo que quiere decir es que los milagros de Jesús no se dan solamente por hacernos el favor. Los milagros de Jesús no se dan solamente para darnos la ayudita. Los milagros de Jesús son pedagógicos. Cuando, por ejemplo, Jesucristo se encuentra con la comitiva fúnebre, en este relato de la viuda de Naín, la viuda de Naín tampoco pidió que Jesús resucitara a su hijo. Fue algo que Jesús quiso hacer. En Juan capítulo 9, cuando Jesús se encuentra con el ciego de nacimiento, tampoco el ciego de nacimiento le pidió la sanidad a Jesús. Y Jesús lo quiso sanar. Lo que pasa es que los milagros de Jesús apuntan a su naturaleza y su carácter. En Juan capítulo 9, cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, en esa semana se estaban celebrando las fiestas de los tabernáculos. Y dentro de esa celebración se colocaban candelabros en lo alto de la ciudad para decirle a la gente de forma simbólica que el judaísmo era la luz que hacía llevar la gente a Dios. Jesucristo dijo, no, no es así. Yo sano a este hombre para mostrarles a ustedes, yo soy la luz del mundo, aleluya. Y Ramán Serebequea. Cuando Jesús levanta de entre los muertos al hijo de la viuda de Naín, lo que nos está mostrando es que Dios tiene autoridad sobre la muerte. La muerte no pudo retener a tu Dios. Aleluya. Y cuando Dios sana a la mujer encorvada, lo que nos está mostrando es que la dignidad y el valor del ser humano está por encima de la tradición, de los ritos, de la religiosidad, de la cultura. Tú vales porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario por ti. Tú tienes valor para Dios. Y Dios está restaurando y devolviéndote la dignidad que el mundo te quiso quitar. El Señor nos está hablando a través de esta escritura para que entendamos el amor obsesionado que tiene Dios por nosotros. Podrás estar pasando dificultades. Esta mujer llevaba 18 años encorvada. Y me pregunto por qué no había pedido su sanidad. Probablemente llevaba tanto tiempo que se había olvidado que podía ser sana.
Quizás llevaba mucho tiempo orando por una misma cosa y al ver que Dios no le respondía, dijo, pues no oro más. Muchos de nosotros hemos sentido eso. En ocasiones cuando la enfermedad te afecta físicamente, la autoestima también se ve lacerada y tú prefieres estar escondido. Hay gente que no tiene las agallas quizás de la mujer del flujo de sangre para ir detrás de Jesús frente a las multitudes y tocar el manto. Habemos muchos de nosotros que preferimos estar en una esquinita y si Dios nos ve aquí, muy bien, Él sabe dónde vivo y dónde estoy, que venga para acá. Y Dios valora lo que tú eres, Dios valora tu naturaleza, Dios valora tu persona y Dios sabe cómo hablarte, cómo tocarte y Dios va a obrar. Y puede ser que lleves mucho tiempo viviendo una circunstancia y pienses que ya Dios se ha olvidado de ti, pero hoy Dios te está diciendo que Él va a obrar a tu favor, que tengas calma, que tengas paz, que Él te ve. Me llena mucho saber que Dios me ve. Entre las multitudes sabe quién soy, sabe mi angustia, mi dolor y que necesito después de tanto tiempo quitarme esta joroba, andar derecha y ver su gracia y su poder. Muchos de nosotros no estamos disfrutando de la fe por esas jorobas emocionales y espirituales. Y necesitamos que Dios las quite. Necesitamos que Dios nos dé ese reajuste, ese reenfoque para ver la vida espiritual no como nosotros queremos, sino como Dios lo quiere hacer. Les invito a estar puestos en pie para acompañarme en estas últimas palabras de oración. Las cosas no son como queremos, las cosas no son en el tiempo que nosotros estimamos. Esta mujer tuvo que esperar 18 años para que Dios obrara. Pero lo más que me llena de esta mujer es que no ha dejado de ir al santuario. No dejes de ir a la presencia de Dios. Esta mujer no busca a Dios por los panes y los peces, por el beneficio, ni ha pedido un milagro. Está allí para alabar y bendecir a Dios y recibir en medio de su crisis la palabra de Dios. No dejes de creerle al Señor. Desde el pasado mes de julio estoy enfrentando junto a mi familia un diagnóstico inesperado de cáncer. Y comencé un tratamiento de inmediato. Pero los médicos han decidido que por el tamaño del tumor y por mi juventud debo entrar en un tratamiento más agresivo. Eso te mueve el piso. Pero la verdad que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y la gente me dice, Aida, pero sigues igual de charlatana. Pues claro. No, echarme a mi casa a llorar, ¿para qué? De hecho, en estos días le decía a Jeremías, tengo una expectativa de cuando se asoman aventuras espirituales en mi vida, que eso lo he vivido en el pasado, ¿qué Dios me irá a demostrar con esto? ¿Qué cosas aprenderé de ese Dios pedagógico que rompe las estructuras y va más allá? Tenía el niño 1 año con 9 meses cuando llegó el diagnóstico. O sea, ni siquiera había pasado el periodo posparto. Yo dije, ¡ea! Y he sentido una paz de Dios tan fuera de lo normal. Y visito a los especialistas y les hago chistes, me río con ellos. De hecho, ellos me reciben con buen ánimo porque también ellos se ponen tensos ante estos panoramas con los pacientes porque no saben cómo los pacientes van a reaccionar. Se sorprenden de la fortaleza y de la paz. Dios es bueno solamente cuando las cosas salen como queremos. Dios es bueno siempre. Las circunstancias difíciles de la vida, todos en algún momento las tenemos que vivir y atravesar. Si Dios responde como en nuestra humanidad uno quisiera, porque hay un menor y nos gustaría verlo desarrollarse y crecer, pues amén. Pero si no, yo soy de Cristo. Si no, yo sé para dónde voy. Yo tengo esperanza, yo tengo paz. Sea lo que sea que Dios decida, Dios sigue siendo bueno. Alguien que aplauda a Cristo, aleluya. Los reajustes, hermanos, los reinicios. La vida está llena de constantes cambios. Y si nos dejamos reajustar por la presencia del Espíritu Santo, vamos a triunfar. Vamos a ver su bondad y su gracia derramada sobre nuestras vidas. No es como tú quieres, pero no dejes de ir a la presencia de Dios. No dejes de confiar en su palabra, en su poder. Dios sigue interesado por nosotros. Nuestra dignidad es más importante para Él que cualquier otra cosa.
ahí donde tú estás, si tú entiendes que Dios te está invitando a salir de tu caja, a expandir tu mente en términos espirituales y verle más allá, uno sabe en el espíritu cuando Dios está tratando con uno, porque sabe que se avecinan mayores cosas en Dios. Ahí donde tú estás, quisiera que participes de esta oración. Levanta tu mano si sabes que Dios te está llamando a más. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios dando reinicio. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Reajustando nuestra fe, aleluya. Aquellos que han levantado su mano, permítanme rápido orar por ustedes. Bajen aquí adelante de este altar. Denme esta oportunidad de orar, de bendecirles en el nombre del Señor, de presentar sus vidas delante del Señor. Podemos darle un aplauso a Dios por todas estas vidas que se acercan. Eres importante para Jesús. Eres importante para el Señor. El Señor no te ama menos porque estés viviendo un momento difícil y de dolor. El Señor te ama igual. Él es tu pastor y no te va a dejar. Y en tus valles de sombra, de muerte, de dolor te va a acompañar. Aleluya. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos gracias, Señor. Aleluya. ¿Habrá alguien más? Aleluya, 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 aleluya. Dile al Señor que expanda tu espíritu, tu mente, para que veas las cosas desde la óptica divina y no desde tus conceptos humanos. Le pedimos al Señor discernimiento para este tiempo, para que nos ayude a salir de nuestros moldes, entendiendo que el valor de todo ser humano es mayor que cualquier rito, que cualquier costumbre, que cualquier tradición. Padre bueno, Espíritu Santo de Dios, en esta tarde alabamos y bendecimos tu nombre. Yo te doy gracias por tu palabra, una palabra que nos rompe, nos confronta, nos mueve el piso. Gracias, Señor, cuando aparece frente a nosotros a reajustar y reiniciar nuestras vidas en ti. Gracias porque en ti siempre hay nuevos comienzos. Gracias porque tu palabra nos alinea a tu perfecta voluntad, que siempre es buena, perfecta y agradable. Ayúdanos a someternos a tus procesos. Alinea nuestras oraciones a tu plan divino. Ayúdanos, Señor, a someternos. Somos tus siervos, haz con nosotros conforme a tu voluntad. Pero en medio de los procesos duros de la vida, lo que te pedimos es que agarres con fuerza nuestra mano derecha y no nos dejes caer. Abre cerrojos, endereza los caminos, ve con nosotros. Forma ríos en los lugares donde hay sequedad. Que podamos ver tu gracia derramada. Gracias porque hoy nos muestras una vez más que somos dignos por el precio que pagaste en la cruz del Calvario. Nuestras vidas tienen valor. El diablo ha susurrado a nuestra mente, a nuestro corazón mentiras, y nos ha hecho creer que porque hemos pecado y hemos fallado ya no nos amas. Pero tu palabra nos muestra que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia tuya. Aleluya. Tu gracia está siendo derramada sobre nuestras vidas, no para pecar más, sino para humillarnos en tu presencia y recibir tu perdón. Mira aquellos hermanos que están enfrentando luchas económicas, luchas emocionales, mentales, de salud física. Sé tú, Señor, viéndoles, y que ellos tengan la certeza y la convicción de que tú les ves, que tú les conoces, que tú les abrazas y que les darás a cada uno la salida oportuna en medio de su prueba. Acompáñanos en nuestros procesos de vida. Tenemos la certeza de que estarás con nosotros hasta el final de nuestros tiempos. Es por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo que hemos orado. Recibe este aplauso como ofrenda de alabanza. Tuya la gloria, tuya la honra y tuyo el poder. Dios les bendiga. Porque tu amor